Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a explicar tres subtemas de la asignatura de historia. El primero, la vida de los primeros cazadores-recolectores. Ellos se caracterizaban por ser nómadas. Aquí vemos un ejemplo de un Australopithecus de tipo afarensis. Existieron otros, como los africanos. Y vemos otro ejemplo de una de las especies de los Homo, como lo fue el Homo habilis. Nómada significa que andaban de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que andaban haciendo? Recolectando frutos que se encontraban durante el camino. También estaban cazando. No nos referimos a ese tipo de cazamiento, sino a este que tenemos aquí. Y también se encontraban pescando, como lo vemos aquí en la imagen, utilizando alguna especie de arpones para la caza. Vivían en pequeñas bandas. Aquí vemos un ejemplo de cómo ellos se organizaban en bandas. No. Tampoco nos referimos a ese tipo de bandas, sino a estas que tenemos aquí. Y construían albergues provisionales, como los que se ven aquí en la imagen. Obviamente, antes vivían a la intemperie o en cuevas, y ya como fueron desarrollando habilidades, pues empezaron a construir este tipo de albergues. Pero eran provisionales, ya que se les acababa lo que ellos tenían ahí como frutos y pues tenían que ir a buscar nuevos frutos a otros lugares. Así como animales y peces, pues ahí en los lugares donde hubiera agua, obviamente. En la caza participaban tanto hombres como mujeres, que era una de las actividades de la prehistoria. Bueno, no este tipo de caza moderna, sino este tipo de caza de la prehistoria. Había dos tipos de caza. Una de ellas era la mayor, la cual se realizaba de tres maneras. La primera, en espacios abiertos, donde cazaban mamuts, bisontes, caballos prehistóricos y renos. Este reno no, él es Rodolfo. Renos, aunque aquí vemos una especie de alce prehistórico, que es de donde descienden los renos. Y dentro también de la caza mayor, atrapaban animales en bosques, como lo fue el oso o el lince. Y en alta montaña, antílopes, entre otros más. En la caza menor tenemos roedores y aves. Que no se nos olvide que la caza mayor se realizaba en espacios abiertos, en bosques y en alta montaña. Y en la caza menor atrapaban roedores y aves. Enseguida tenemos el siguiente subtema, la fabricación de instrumentos. Elaboraban diferentes instrumentos mediante tres técnicas. La primera, percusión. Aquí vemos un ejemplo donde un hombre de la prehistoria golpeaba una piedra con otra para obtener un arma o usarla para otra actividad. Y aquí vemos que la técnica de la percusión consiste en golpear una piedra con un objeto duro, en este caso una piedra con otra piedra. La técnica de la presión, aquí vemos el ejemplo en imagen, consistía en comprimir la orilla de una piedra entre dos huesos. Aquí podemos ver en la imagen los dos huesos. Y con estos dos huesos comprimían lo que viene siendo la piedra. También tenían la técnica de desgaste, la cual consistía en frotar dos piedras una con la otra para sacarle filo a una de ellas. Otro de los subtemas es el poblamiento de los continentes. Recuerden que África es el primero que se pobló. Y después de ahí, las especies de la prehistoria, antecesores de los seres humanos, migraron hacia otros continentes. Y el primero fue Asia. ¿Cómo llegaron a Asia? Pues desde esta parte que vemos aquí en África, llegaron a Yemen, o a lo que ahora viene siendo Yemen, en la península arábiga. Luego
Ahí les puse una estrellita, nada más que quedó un poquito más abajo. Luego sigue Europa. ¿Cómo llegaron a Europa? Pues principalmente por el norte de África, sobre todo áreas del Mediterráneo. Y también llegaron desde estos puntos de Asia, ahí donde vemos que dice Mar Negro, y en esta parte de Europa. Y después del poblamiento de Europa se dio el de Oceanía. Obviamente desde Asia viajaron principalmente a Australia y después a Nueva Zelanda. Y finalmente tenemos el continente americano, que fue el último en poblarse. ¿Qué pasaron? Desde esta parte de Asia, desde la Siberia, gracias a las glaciaciones que existieron hace muchos años, se congeló la parte que une Asia con América, la cual se llama el Estrecho de Bering. Entonces, no olvidemos que África fue el continente cero donde nacieron los primeros seres humanos. Se dice que fue en el país que hoy se llama Etiopía. Y entonces Asia será el primer continente donde se realizaron las migraciones, o fue el primer continente a donde llegaron de África a Asia los primeros seres humanos, luego a Europa, después a Oceanía y finalmente a América. Espero que este video haya sido de su interés.